Se han lanzado nuevas compilaciones y actualizaciones para Windows 11. Llegó la nueva era de la edición de la fotografía con la nueva app de fotos para Windows 11. La build 26120.3585 llegó al canal beta. No solamente ello, llegó también al canal de 26200.5510. Enmarca ya la presentación a la versión 25H2 y con ello se nos revela que prácticamente esa actualización llegaría con pocas novedades. Intro que comencemos. ¿Qué tal? Bienvenidos como siempre a un nuevo video digerible, rápido, enmarcando que es 25 de marzo, corresponden a actualizaciones tipo C, actualizaciones no relacionadas con la seguridad, y para la versión 24H2 como tal no llegó ahí una actualización, quizás porque no viene a corregir absolutamente nada en cuestión de errores. Por lo tanto, obviamente para la versión 23H2 y 22H2 en el canal general sí que llegó una actualización. Te la estaré marcando ahí, prácticamente solución a algunos errores enmarcados, pero de ahí nos vamos a pasar a lo siguiente, porque la nueva era de la edición de la fotografía llegó porque Microsoft ha anunciado una actualización significativa para la app de fotos en Windows 11 que promete revolucionar la forma en la cual los usuarios interactúan con las imágenes. Entre las novedades más destacables se encuentra el botón de Copilot, una función que utiliza IA para ofrecer consejos sobre cómo mejorar tus fotos, desde sugerencias en el encuadre hasta recomendaciones para poder realzar colores. Copilot actúa como un asistente personal para optimizar tus imágenes. Y otra característica innovadora es la integración del reconocimiento óptico de caracteres que permite extraer textos de imágenes en más de 160 idiomas. Con esta función los usuarios pueden buscar directamente en la web el texto seleccionado en la app de fotos, y Microsoft también ha añadido acceso directo desde el explorador de archivos, facilitando el uso de herramientas de edición sin necesidad de abrir la aplicación de fotos. Estas mejoras reflejan claramente el compromiso de Microsoft por integrar la IA en sus productos y servicios, haciendo que las tecnologías avanzadas sean más accesibles absolutamente para todo. La actualización estará disponible para todos los usuarios en las próximas semanas, coincidiendo con el evento de aniversario de Microsoft el 4 de abril del 2025, donde se espera que se presenten más novedades relacionadas con la IA. Por lo tanto, el blog oficial respecto a la nueva mejora de la app de fotos estará ahí abajo en descripción. También, como he dicho, si bien sabemos que para el canal estable llegaron las actualizaciones que son opcionales del tipo C, para los insiders llegó para el canal beta la build 26120.3585 y prácticamente destacarte que trae ahí algunas novedades. Por ejemplo, la búsqueda semántica local. Están haciendo que poder encontrar tus documentos, fotos y configuraciones de Windows 11 sea más fácil con los PCs Copilot Plus. Y no te me emociones tanto. Al poder introducir la indexación semántica junto con la indexación tradicional, ya sea que busques en el explorador de archivos, en el cuadro de búsquedas de Windows, en la barra de tareas o en configuración, simplemente escribes lo que tienes en mente y puedes encontrarlo, como he dicho, sí, en tu PC Copilot Plus. Es algo que te va a agilizar la búsqueda de forma completamente inmediata, lo cual se puede habilitar en configuración, privacidad, seguridad, buscar en Windows para ajustar a las ubicaciones de indexación. Eso, como he dicho, lo tienes por ahí, y aparte de ello, pues también tienen ahí el soporte para encontrar fotos guardadas en la nube de Windows Search mejorada, pero también para las PCs Copilot Plus. Solo tienes que utilizar tus propias palabras para encontrar las fotos almacenadas y guardarlas en la nube describiendo de qué trata. Como prácticamente son funciones, y lo estamos viendo, que llegan al canal Insider, pero son más que resaltables para esta clase de dispositivos que utilizan los TOTS, que utilizan los NPU. Por lo tanto, prácticamente son novedades que no nos interesan tanto porque no son para los usuarios generales. Así es que de igual manera vienen correcciones en el explorador de archivos, el inicio de sesión y bloqueo, en la configuración se solventaron ahí prácticamente toda la clase de errores. Y hay problemas porque al unirse al canal beta de Windows 11 en la versión 24H2 se te ofrece la build 26120.3360. Después de cerrar esa actualización se te ofrecerá la actualización más reciente disponible. Prácticamente hay un pequeño error ahí al unirte. En Recall hay errores, en Click to Do, en búsquedas y mejoras de Windows. Y hay que marcar lo siguiente: llegó una compilación
para el canal DET. Es la 26200.5510 y es un gran salto desde las desde las compilaciones beta, desde las compilaciones Insider Preview hasta el canal DET, donde llega ya ahora el cifrado 26200. El canal de desarrollo se adelanta para recibir esta clase de compilaciones. Esto significa que el plazo para cambiar del canal de desarrollo al canal beta está cerrado una vez instalada esta compilación. Si estás en el canal de desarrollo hoy y aún quieres cambiar al canal beta, es el último momento, porque ya cuando se ofrece esta nueva compilación ya no lo podrás realizar. Estas compilaciones de la serie 26200 se basan en Windows 11 en la versión aún todavía, ojo, no te lo pierdas, 24H2, e incluye muchas de las mismas características y mejoras que las compilaciones de la serie 26120, que seguirán lanzándose en el canal beta. Y con el tiempo Microsoft implementará cambios internos en la plataforma de las compilaciones y estas podrían presentar problemas prácticamente idénticos al del canal beta. En el caso de la compilación que llegó para el canal de desarrollo 26200.5510, esta compilación contiene las mismas características y mejoras de la compilación 26120.3576. Prácticamente es realmente lo mismo, no hay otras novedades, aunque hay que destacar que el hecho de que el canal de desarrollo no se mueva a la versión 25H2 es porque aquí se nos destaca que probablemente significa que la versión 25H2 solo sea un mugre paquete de habilitación sin cambios de la plataforma. Lo más probable es que esto se deba a que el hecho de que Microsoft ya no tiene ningún interés de añadir características nuevas e importantes a la versión 25H2, y también están tratando de hacer que el cambio a Windows 11 sea más fácil para los usuarios de Windows 10 sin estar enmarcando tantas novedades, ya que el soporte para Windows 10 estaría por finalizar en octubre. Por lo tanto, sí, te destaco que si bien como tal se trataría de una compilación que es completamente nueva, no traería novedades, y esto se nos enmarca que como tal, en efecto, para el futuro, cuando llegue la versión 25H2 a Windows 11 en la versión estable, estaría cargada muy pero muy escasas características. Así es que nada, yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal. Importante destacar que en el canal secundario hablamos acerca del lanzamiento de People y File Search, tus nuevas herramientas para mejorar la productividad en Microsoft 365, que ya Microsoft de hecho las lanzó. Así es que es importante ver ese video por ahí. Yo me despido, nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Es el que manda en el canal, desde cero hasta pro. Aquí hay solución, aprende fácil con cada explicación. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Dale,